Harfuch catea la casa de Jimena Guzmán. Un asesinato sacude México, pero el secreto en su sótano es una bomba. ¿Toneladas de droga? ¿Una red criminal oculta? ¿O una trampa mortal? El paradero de Jimena destapa un escándalo que nadie esperaba. Quédate hasta el final para descubrir el secreto explosivo que podría cambiar todo sobre el caso de Jimena Guzmán y lo descubierto en su sótano. El 20 de mayo de 2025, Ciudad de México, 8:13 de la mañana, calzada de Tlalpan. El día despierta bajo un cielo gris, con el tráfico rugiendo y la ciudad palpitando. De repente, 6 disparos quiebran el aire. En solo 12 segundos, 2 vidas se apagan. Jimena Guzmán, de 28 años, coordinadora clave de la jefa de gobierno Clara Brugada, y José Muñoz, de 42, estratega contra la corrupción, son ejecutados en una camioneta negra estacionada cerca de la estación Xola del metro. El sicario en una motocicleta dispara a quemarropa y camina tranquilo, como si nadie pudiera tocarlo. La sangre mancha el asfalto, las redes sociales estallan con videos caseros y palabras como atentado, traición y mensaje se vuelven virales. Esto no fue un crimen al azar, fue una advertencia quirúrgica, con cámaras de seguridad apagada, sin testigos útiles, diseñada para silenciar y sembrar miedo. Días después, Omar García Harfuch, el jefe de seguridad que desafía al narco, cateará la casa de Jimena. Lo que encuentra en su sótano cambia todo. Toneladas de droga escondidas en un compartimiento secreto. ¿Era Jimena una víctima inocente, una operadora clave o un peón en un juego de poder? Este caso está sacudiendo a México y hoy lo desentrañamos. El crimen fue brutal. Jimena Guzmán, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y con una maestría en París, era mucho más que una funcionaria. Como coordinadora de enlace entre Clara Brugada y la Secretaría de Finanzas, era el puente que conectaba al gobierno con los barrios olvidados. Gestionaba agendas, revisaba flujos presupuestales y detectaba irregularidades. Días antes de su muerte, envió un informe interno señalando contratos sospechosos en programas de desarrollo social en Iztapalapa y Tláhuac. Su trabajo tocaba fibras sensibles, pero no tenía escoltas ni protección. José Muñoz, economista formado en la UNAM y con un posgrado en políticas públicas en Barcelona, era un estratega en la sombra. Lideraba Plataforma Clara, un proyecto piloto para transparentar licitaciones menores, esas donde se filtran millones sin grandes filtros. Descubrió 173 contratos adjudicados directamente a empresas fantasma en Naucalpan, Cuautitlán y otras zonas, con nexos a campañas políticas pasadas. Ambos sabían que pisaban terreno peligroso, pero estaban desprotegidos. Aquella mañana, en un Audi Q2, un motociclista disparó más de 10 balas. No hubo oportunidad de escapar. El impacto fue inmediato. Clara Brugada, al enterarse, canceló su agenda. No fue un accidente y no lo dejaremos impune, escribió en redes. En el velorio en la funeraria Galloso, rodeadas de fuertes medidas de seguridad, tomó el micrófono ante un salón lleno de funcionarios visiblemente afectados. Jimena no solo era mi secretaria, era mi brújula. José no era un técnico, era la conciencia de nuestras decisiones. Los mataron por hacer bien su trabajo, y eso nos debe doler más que cualquier bala. Sus palabras, transmitidas en vivo, desataron una ola de indignación. Políticos de todos los espectros condenaron el ataque. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó su consternación y prometió trabajar con Pablo Vázquez Camacho, jefe de Seguridad Capitalina, y Berta Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, para esclarecer el caso. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Harfuch alertó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, visiblemente conmovida, ofreció el apoyo total del gobierno federal, incluyendo al Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Defensa y la Marina. Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, calificó el atentado como cobarde y defendió la honestidad de Brugada. Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la Ciudad de México, envió condolencias a las familias y a Brugada, describiendo el crimen como un golpe que enluta la capital. Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, llamó a Jimena y José compañeros entrañables, honestos, trabajadores, leales y solidarios. Alejandra Frausto, secretaria de Turismo, compartió un mensaje desgarrador en X. Vuelen alto, queridos Jime y Pepe, junto a una foto de ambos sonriendo. Marcelo Ebrard, titular de Economía, lamentó la pérdida de 2 servidores públicos ejemplares. Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, fue más allá, sugiriendo que el crimen podría ser un crimen de Estado y exigiendo transparencia total en la investigación. Estas reacciones reflejan la magnitud del caso. No era solo un asesinato, era un ataque al corazón político de la Ciudad de México.
Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Cómo es posible que dos funcionarios clave con acceso a información sensible no tuvieran escoltas? ¿Por qué no había vigilancia en una zona tan transitada? ¿Quién dio la orden que nunca llegó? Las miradas detrás del cordón policial no eran de curiosidad, sino de temor. Si pudieron matar a Jimena y José en plena luz del día, en un semáforo de Tlalpan, ¿quién está a salvo? El celular de Jimena vibró 3 veces antes de quedar en silencio. Una llamada perdida que podría ser un intento desesperado de advertir algo, de salvarse. Los medios colapsaron con rumores. Se hablaba de un archivo que ambos planeaban entregar, una lista de nombres, un mapa de conexiones, un secreto que alguien quería enterrar. La ciudad contuvo el aliento, y en medio del caos un hombre resonó con fuerza. Omar García Harfuch. Desde su búnker táctico en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras las alertas digitales se multiplicaban, pronunció 3 palabras que marcaron el inicio de una cacería. ¡Que empiece Hydra! Analistas de inteligencia, equipos de rastreo, drones aéreos, todo se puso en movimiento. Harfuch sabía que esto no era un simple homicidio. Era el comienzo de una guerra soterrada contra una red que opera desde las sombras. A las 9:21 de la mañana, un helicóptero descendió sobre el asfalto aún manchado de sangre en Calzada de Tlalpan. Harfuch, escoltado por 2 unidades blindadas y un dron de reconocimiento, llegó sin chaleco, solo con una chaqueta oscura. Las cicatrices de 2020, cuando sobrevivió a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación con fusiles Barrett y granadas, parecían arder en su brazo izquierdo. Esta vez no llegaría tarde. Caminó hacia la camioneta donde yacían Jimena y José. Observó los ángulos del impacto, pidió distancia y ordenó: cierre total de perímetro, nadie entra, nadie borra nada. Desplegó el protocolo Hydra, un modelo de análisis criminal híbrido que diseñó tras su propio atentado. Intervención de cámaras C5, rastreos triangulados de dispositivos móviles, comparativa de placas vehiculares, reconstrucción digital 3D del crimen en tiempo real. La orden fue clara: denme todo, ya. A las 10:03, un dron de vigilancia privado captó una motocicleta sin placas, modelo Itálica 250, posicionada frente al semáforo 80 segundos antes del ataque. El conductor llevaba casco negro, guantes y una mochila rígida. A las 10:10, una cámara de un Otso en la esquina de Tlalpan y Coruña grabó a un segundo sujeto con binoculares digitales en la azotea de un edificio a 200 metros. A las 10:21, un testigo entregó un video de Dashcam. Una SUV blanca sin placas polarizada estaba detenida 3 minutos antes, a 50 metros del punto del impacto. El patrón era inconfundible: un tridente operativo con un punto de vigilancia, ejecutor y vehículo de respaldo. Coincidía al 87%, con tácticas del Grupo Delta del CJNG, responsables de atentados en Uruapan en 2023 y del asesinato del fiscal de Colima en 2024. Pero lo más inquietante vino después. El análisis del código de las cámaras C5 mostró una manipulación interna. Las imágenes de las 2 cuadras previas al atentado fueron sobreescritas 18 minutos antes, algo que solo podía hacerse desde un terminal administrativo con privilegios especiales. Harfuch respiró hondo y murmuró: esto viene de adentro. En el centro de control, un ingeniero de la división digital gritó: tenemos un pin cruzado en una torre de Telcel. El número de Jimena permaneció activo 17 minutos después del atentado, manipulado remotamente. El celular de José, abierto en la aplicación Signal Pro, tenía un último mensaje enviado: dile a JG que no suba el archivo. Ya saben, nos siguen. No era solo un atentado, era una operación coordinada, fría, precisa, con conocimiento interno. ¿Cómo tras años de protocolos, blindajes y reformas, 2 figuras clave en la lucha contra la infiltración criminal no tenían un solo agente de protección? La respuesta llegó en la madrugada del 21 de mayo. Los sistemas de rastreo de movilidad urbana, cruzados con servidores de peaje vehicular, detectaron una motocicleta blanca con placas de Querétaro que cruzó el segundo piso del Periférico Sur a las 5:22 de la mañana del 20 de mayo. 3 horas después fue captada en Calzada de Tlalpan, estacionada por 9 minutos frente al semáforo de San Simón, el mismo donde cayeron Jimena y José. No era una coincidencia, era un marcador geotemporal. Pero lo más perturbador era su origen: una propiedad registrada bajo una sociedad anónima en Corregidora, Querétaro, una de tantas empresas fantasmas vinculadas a contratos de consultoría digital para gobiernos locales. La unidad forense digital analizó imágenes de un dron que sobrevoló la zona 30 minutos antes del crimen. El motociclista llevaba un auricular táctico de recepción continua, modelo usado por escoltas privados y comandos, no disponible comercialmente. Alguien le daba instrucciones en tiempo real. La SUV blanca, vista minutos antes del ataque, había sido reportada semanas antes por una residente en Naucalpan.
pero la denuncia fue ignorada. La matrícula trasera correspondía a un auto oficial de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, reportado como en mantenimiento. Era una placa clonada, una identidad robada, otra prueba de una operación con infraestructura interna. Harfuch ordenó mapear el eje de tránsito en 3 puntos: el lugar del crimen en Calzada de Tlalpan, la oficina privada de Jimena en el Palacio del Ayuntamiento y su domicilio en una torre de departamentos en la Colonia del Valle. El resultado fue aterrador. El motociclista no solo conocía los movimientos de las víctimas, sino que había realizado recorridos de prueba los días 14, 16 y 18 de mayo, siempre a la misma hora, siempre por la misma ruta. Había vigilancia, seguimiento, preparación. Esto desmontaba la idea de un crimen impulsivo. A las 6:12 de la mañana, 121 minutos antes del atentado, una señal de geolocalización activó remotamente el chip GPS oculto en el teléfono de José Muñoz. No fue él. El acceso vino desde una red Wi-Fi en las inmediaciones del Palacio del Ayuntamiento, un sitio sin red pública, solo con intranet para funcionarios. Alguien con acceso oficial sabía exactamente dónde estaban. La Ciudad de México, alguna vez considerada una zona blindada frente al control territorial de los cárteles, ya no era inmune. La sofisticación del atentado sugería una escalada técnica y una ruptura del pacto histórico de no agresión entre poderes criminales y estructuras de gobernabilidad. Ya no se trataba de pelear por rutas de droga, sino de eliminar voces incómodas desde dentro del sistema. El caso dio un giro explosivo cuando Harfuch ordenó catear la casa de Jimena Guzmán. La decisión no fue al azar. Las pistas digitales y los rumores de actividades ilícitas apuntaban a algo grande. La vivienda, ubicada en un barrio tranquilo de la Colonia del Valle, parecía una casa común, pero los agentes con órdenes judiciales llegaron de noche y registraron cada rincón. Tras una trampilla reforzada, encontraron un sótano secreto. Dentro, toneladas de droga, paquetes de cocaína y metanfetaminas valuados en millones de pesos. El escondite, con paredes insonorizadas, ventilación especial y un diseño casi militar, no era obra de aficionados. También hallaron documentos, celulares y discos duros. En redes sociales, especialmente en X, los rumores explotaron. Se hablaba de nombres de políticos, empresarios, incluso policías en esos archivos. Pero cuidado, esto no está confirmado. Especular sin pruebas puede desviar la verdad. La pregunta central es, ¿sabía Jimena de este sótano? ¿Era su casa una fachada para una operación de narcotráfico? ¿O fue víctima de una trampa para desviar la atención? El hallazgo plantea 3 teorías. Jimena como víctima atrapada sin querer en una red mortal, Jimena como operadora, una pieza clave en un esquema criminal, o Jimena como peón en un juego de crimen digital, como sugieren algunas teorías no verificadas que circulan en línea. El sótano no era un simple escondite. Su construcción requería recursos, contactos y expertise. Mover toneladas de droga sin ser detectado implica una red sofisticada de sobornos, infiltrados, impunidad. En 2024, México reportó decomisos récord de estupefacientes, pero este caso sugiere que los cárteles operan con una precisión quirúrgica, e incluso en barrios seguros de la capital. Los vecinos de Jimena están en shock. Era una mujer reservada, dicen algunos. Otros recuerdan movimientos extraños como vehículos desconocidos o visitas nocturnas, pero nunca sospecharon algo de esta magnitud. Esto nos recuerda una verdad incómoda. El crimen organizado está más cerca de lo que pensamos. Puede estar en la casa de al lado. Harfuch, con su experiencia enfrentando al CJNG en 2020, sabe que este hallazgo es solo la punta del iceberg. El cateo fue más que una operación. Fue un mensaje claro. Nadie, ni siquiera en una colonia tranquila, está fuera del alcance de la ley. La investigación bajo el protocolo Hydra destapó una red aún más oscura. El expediente, reconstruido tras 48 horas de análisis intensivo, reveló lo que Jimena y José habían comenzado a descubrir antes de su muerte: una red de al menos 32 empresas fantasma con direcciones duplicadas en zonas industriales en Naucalpan, Ixtapaluca y San Vicente Chicoloapan. Estas compañías, con razones sociales aparentemente legítimas, habían ganado 179 contratos públicos por adjudicación directa, con montos entre 320,000 y 470,000 pesos, justo por debajo del umbral que exige revisión por comité. Las transferencias, una vez depositadas, eran fraccionadas y enviadas a cuentas espejo en Guadalajara, León y también en Tepic. El destino final, 2 cuentas en las Islas Vírgenes. Era un mecanismo perfecto de lavado de dinero, oculto bajo formalidades administrativas. Jimena, con acceso a los flujos presupuestales internos y los informes mensuales de gasto real, encabezaba un grupo estratégico de análisis de riesgos de gobernabilidad local, dedicado a identificar infiltraciones políticas no declaradas. José, con su proyecto Plataforma Clara, buscaba geolocalizar, digitalizar y auditar cada contrato menor a 500,000 pesos en tiempo real.
Entre papeles y archivos encontraron huellas de corrupción, redes de empresas de papel, algunas con RFCs inexistentes, otras con vínculos a campañas políticas. Uno de los hallazgos más delicados fue el del grupo Tezcatlipoca SADCB, una empresa que aparece en 11 contratos distintos, todos con facturación fraccionada. Su consultor legal era un ex asesor de campañas federales y su cuenta maestra se usó para pagar logística a brigadas políticas en Michoacán, en zonas bajo influencia de los Viagras y el CJNG. Este crimen no iba dirigido a personas, iba dirigido al sistema, a cualquiera que se atreviera a limpiar la red, a quienes rastreaban flujos, firmaban alertas internas y pensaban en voz alta sobre lo que no debía tocarse. Un borrador encontrado en el expediente con fecha del 17 de mayo, titulado Informe de Irregularidades Contractuales con Impacto Presupuestal 2023-2024, firmado por José Muñoz, tenía una nota a mano. Lo presentaré el martes. Si pasa algo, habla con XG. Ese martes fue el 20 de mayo, y XG era Jimena Guzmán. Clara Brugada, al recibir este expediente, cerró la carpeta y dijo con firmeza: «Esto no puede resolverse con un acto simbólico. Esto tiene que reventar desde adentro». Esa misma mañana dio a Harfuch autonomía total, cateos, detenciones, incautaciones sin necesidad de aprobación previa, incluso dentro de los 3 niveles de gobierno. Más importante aún, le permitió exponer complicidades políticas. Harfuch activó la Operación Horizonte, un rastreo digital de todas las adjudicaciones hechas desde 2022 a proveedores ligados a los 179 contratos sospechosos. También ordenó intervenir fiscalías, delegaciones y cruzar datos de contrataciones con perfiles de empleados de seguridad subrogada. Ya no se trataba de encontrar al sicario, se trataba de identificar a los protectores, secretarios, directores generales, enlaces administrativos, operadores de campo que facilitaron el encubrimiento. Porque nadie apaga cámaras C5 sin autorización. Nadie borra un expediente digital sin acceso privilegiado. Nadie pone en riesgo una red millonaria sin respaldo político. El 21 de mayo, en una sala de crisis en Palacio Nacional, Harfuch presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum una carpeta rotulada en rojo: Confidencial Nivel 4, Cartografía Criminal CDMX. Conectó su portátil y proyectó un mapa térmico de puntos de transacción anómalos, cruzados con señales de geolocalización de 41 dispositivos vinculados al entorno del CJNG. «Esto no es Michoacán, esto es Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztacalco», dijo cortante. Su equipo había detectado 3 células operativas del CJNG activas en la capital. La primera en Benito Juárez usaba una empresa de logística en la Colonia del Valle como fachada para mover efectivo entre Querétaro y la Ciudad de México. Las transferencias se fragmentaban en cuentas de OXXOPay, BBVA y Mercado Pago, y salían del país vía remesas trianguladas por Chiapas. Un exdirector de adquisiciones de la alcaldía había firmado 19 contratos menores con ellos. La segunda, en Miguel Hidalgo, operaba bajo una agencia inmobiliaria en Campos Elíseos, negociando pagos por protección política con exfuncionarios federales, incluyendo un exdiputado local del PAN. La tercera, en Iztacalco, la más peligrosa, usaba dispositivos móviles para rastrear servidores públicos de mediano rango, accediendo a padrones de beneficiarios, claves de contratos y movimientos de vehículos oficiales. Sheinbaum guardó silencio, asintió y dio una instrucción: «Depure, secretario, pero hágalo en silencio». Esa noche, 14 teléfonos oficiales fueron desconectados del sistema interno del gobierno capitalino y 4 vehículos blindados salieron de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rumbo a direcciones no reveladas. La cacería había comenzado, no solo contra el cártel, sino contra quienes lo dejaron entrar. El experto en seguridad, David Saucedo, lo resumió en una frase que se volvió viral: «No es casualidad, es consecuencia. Cuando no proteges a quienes tocan intereses oscuros, los estás entregando». Datos oficiales de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México confirman que en los primeros 5 meses de 2025, el 37% de las víctimas de homicidio doloso en la capital eran trabajadores del sector público o comunitario, una cifra inédita. Jimena y José manejaban información sensible, pero sus funciones fueron clasificadas como técnicas, sin mérito para protección. En la Ciudad de México no existe un protocolo formal de evaluación de riesgo para funcionarios clave que no sean de alto perfil. El modelo de seguridad protege cargos, no funciones, dejando un vacío letal. Harfuch propuso 3 medidas urgentes: depuración administrativa con auditoría extrema, blindaje digital y físico para funcionarios que manejen datos críticos y un registro público de proveedores y adjudicaciones cruzadas. Pero su diagnóstico fue crudo. La capital ha perdido soberanía institucional en varias zonas clave. El CJNG no necesita balas para controlar.
Le bastan algoritmos, consultores y operadores camuflados como proveedores. Recuperar esa soberanía no será solo cuestión de decretos, será una batalla política, social y ciudadana. El caso también destapa el enigma del crimen digital. Rumores en plataformas como X sugieren que Jimena podría estar vinculada a una red de extorsión en línea, involucrando hackeos, criptomonedas y chantajes. Los celulares y discos duros confiscados en el sótano podrían contener claves para desmantelar esta red, pero hasta ahora no hay evidencia sólida. La idea no es descabellada. Los cárteles han adoptado la tecnología para lavar dinero, espiar y extorsionar. Imagina un escenario donde el narco usa hackers para infiltrar sistemas gubernamentales, rastrear funcionarios o mover fondos en la dark web. Es aterrador, pero plausible. Sin embargo, debemos ser cautos. Mucho de lo que circula en redes es especulación diseñada para ganar clics, y caer en ella puede desviar la investigación. La investigación sigue en curso y los riesgos son altos. Los documentos y dispositivos del sótano están bajo análisis forense. Si contienen nombres de figuras poderosas como sugieren los rumores, el caso podría desencadenar un terremoto político. Harfuch, que ya sobrevivió a un atentado del CJNG, sabe que está en la mira. Su equipo trabaja día y noche, cruzando datos, analizando sustancias, reconstruyendo la red. Clara Brugada y Claudia Sheinbaum han prometido romper la cadena de complicidad interna, pero la corrupción es un enemigo tenaz. En México, la justicia a menudo choca con muros de impunidad, y los cárteles tienen formas de contraatacar. Harfuch lo sabe, y por eso no baja la guardia. Este caso trasciende a Jimena y José. Es una fractura en la soberanía del Estado. Su asesinato fue una advertencia fría, planificada, estructural, dirigida a quienes se atreven a limpiar las cloacas del poder sin pedir permiso. No mataron solo a 2 personas, mataron la conciencia de un sistema que depende de funcionarios valientes para no colapsar. Como dijo Brugada en el velorio, Jimena y José eran una brújula, una guía para un gobierno que busca servir a los más vulnerables. Su legado nos obliga a preguntarnos: ¿qué hacemos como sociedad? ¿Seguimos normalizando la violencia, compartiendo rumores sin verificar, o exigimos justicia y transparencia? La muerte de Jimena y José no puede ser en vano. Nos recuerda que el narco no solo destruye vidas, destruye familias, comunidades, el tejido mismo de un país que lucha por no rendirse. Imagina estar en su lugar. Descubres una red que lava millones, que conecta a políticos con cárteles, que opera bajo la nariz de todos. ¿Denunciarías sabiendo que podrías no volver a casa? Jimena y José lo intentaron y pagaron el precio más alto. Pero su valentía nos deja una lección. Hacer lo correcto no debe ser una sentencia de muerte. En honor a ellos debemos exigir un sistema que proteja a quienes lo limpian, que castigue a los cómplices, que no permita que el miedo gane. Este caso no es solo una noticia, es un llamado a despertar. La verdad está en los datos, en una hoja de Excel, en un mensaje no enviado, pero también está en nosotros, en nuestra voluntad de no callar. ¿Qué crees que hay en esos documentos? ¿Quién ordenó el crimen? ¿Era Jimena víctima, operadora o algo más? Deja tus teorías en los comentarios, dale like, comparte este video y activa la campanita. Este caso está lejos de cerrarse y te prometo que seguiremos cada pista, cada revelación. La justicia para Jimena y José no es solo una promesa, es una deuda. Este es un mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación. Advertimos que todo aquel que toque la familia Márquez no vivirá para contarlo. Y este mensaje para la mamá. Tranquila, doña, aunque tenga que dar mi vida, la protegeré. Tranquila, doña, aunque tenga que dar mi vida, la protegeré. De infarto, el Mencho decide proteger a la familia de Valeria Márquez. Ante la muerte de la influencer mexicana, el Mencho, un amigo cercano de ella, decide hacer lo que no pudo por ella: protegerla. Pero ¿por qué el Mencho haría eso? La familia de Valeria, su madre, sus 2 hermanas menores y una tía que vivía con ellas en una vivienda modesta de la colonia Independencia en Guadalajara, no estaba preparada para lo que vendría. A los 3 días del asesinato, mientras aún lloraban frente a las cámaras y atendían a medios de entre temblores de dolor, comenzaron a notar algo raro en la calle. Primero fue una camioneta negra, sin placas, luego otra más, luego 2 hombres en moto, que no se bajaban pero tampoco se iban. Al día siguiente, un convoy completo se apostó discretamente a 2 cuadras de su casa, y entonces alguien tocó la puerta. No era policía, no era prensa, era un mensajero que entregó solo una frase: no están solas, don Mencho manda palabra, nadie más les va a poner un dedo encima. Ese fue el inicio de una operación silenciosa de resguardo, una protección directa ordenada desde el núcleo más alto del CJNG. Para el Mencho, lo que ocurrió con Valeria no solo fue una desobediencia, porque Ricardo N., alias del WR, actuó por su cuenta.
sino una humillación mediática que vulneró los principios del control, el sigilo y el orden que tanto presume imponer al interior de su organización. Valeria para él no era solo una colaboradora útil, era una carta estratégica, una joven con buena imagen pública, limpia, capaz de lavar dinero sin levantar sospechas, y al WR no le tembló la mano para asesinarla en vivo, empujando a todo el cártel al ojo del huracán. Esa traición le costó caro, pero no sería la única consecuencia. La familia al principio no sabía cómo reaccionar. Nadie se atrevía a confirmar si la presencia de los furgones era policial o criminal, pero pronto quedó claro. Los hombres que se estacionaban noche tras noche en la esquina no llevaban uniforme, pero sí hablaban en clave, portaban radios especiales, y más de una vez se les vio recibir comida que dejaban los vecinos sin preguntar nada. La colonia entera entendió que algo había cambiado. La familia Márquez estaba siendo cuidada por el cártel, no por miedo, sino por respeto. Lo más extraño es que esa protección no se sintió como una invasión. No hubo amenazas, ni reclamos, ni imposiciones. Los hombres no hablaban con nadie, pero observaban todo. Tomaban nota de vehículos, de rostros nuevos, de horarios. Incluso colocaron cámaras improvisadas en postes eléctricos. Por la noche, 2 furgones recorrían el perímetro. Uno siempre quedaba detenido frente a la casa. «Aquí no pasa nadie que no conozcamos», dijo uno de los vigías, al ser interrogado informalmente por un periodista que se atrevió a preguntar. Lo que sí cambió fue el ambiente. La colonia dejó de ser un lugar común. De pronto la tranquilidad se volvió densa, como si se supiera que algo grande había ocurrido, y que esa familia estaba en el centro de una fuerza invisible. La madre de Valeria no daba declaraciones, las hermanas no salían, pero los mensajes llegaban, ramo tras ramo de flores, cartas, rosarios, fotografías enmarcadas de Valeria, y en medio de todo, una promesa no escrita: si algo más les pasa, alguien va a pagar. Algunos podrían pensar que fue un gesto interesado, una estrategia de control social, pero dentro del CJNG el código es claro. Si alguien dentro de la estructura pierde la vida por culpa de una traición, su familia se convierte en intocable. Es un principio casi ritual. Valeria había sido útil, leal por un tiempo, y su muerte, espectacular, viral, desgarradora, fue también una falla que expuso debilidades internas. Para el Mencho eso era inaceptable, y la forma de compensarlo no era una disculpa, era acción. Así lo confirmó un audio filtrado días después, presuntamente de un coordinador de plaza en Jalisco, en el que se escucha: «La orden viene de arriba, ellas se protegen como si fueran familia del patrón, nadie se les arrima, nadie pregunta, nadie toca, y si alguien lo hace desaparece, así de claro». Ahora, ¿qué pasaría con la familia de Valeria Márquez? ¿Cuál sería su destino? Eran las 3:17 am, una hora en la que el silencio se siente más espeso y donde cada motor encendido resuena como un eco ajeno al descanso. Fue entonces que un vehículo negro, sin placas, sin logotipos, se detuvo frente a la modesta casa de la familia Márquez. De él descendió un hombre alto, vestido de civil, pero con la postura tensa y la mirada de alguien acostumbrado a moverse en la oscuridad sin pedir permiso. No era un policía, no era un reportero, era un mensajero del Mencho. Adentro la familia no dormía. No habían podido desde la muerte de Valeria, desde aquella transmisión en vivo en la que la risa de su hija se cortó por balas, desde que la imagen pública se volvió tragedia nacional. Su madre se levantaba cada media hora para asegurarse de que las ventanas estuvieran cerradas. Las hermanas menores, aterradas, se turnaban para dormir, como si el sueño fuera un riesgo más que un alivio. Y la tía apenas podía hablar sin llorar. El miedo era su huésped más constante, y aunque sabían que afuera, desde hacía días, hombres armados del cartel Jalisco Nueva Generación vigilaban la cuadra, la incertidumbre no se marchaba. Cuando golpearon la puerta esa noche, la madre de Valeria creyó que era la policía, o tal vez algún periodista disfrazado de vecino. No se equivocó del todo, pero lo que encontró del otro lado fue algo que no esperaba. El mensajero no dijo su nombre, solo se quitó la gorra, bajó la mirada y entregó un sobre blanco con un borde dorado y una bolsa sellada. «Esto lo manda el patrón. Es para ustedes. Es lo mínimo por lo que les quitaron». No esperó respuesta. Dio 2 pasos atrás, volvió al vehículo y desapareció tan silencioso como había llegado. Adentro del sobre la letra era pulcra, escrita a mano, con tinta negra y caligrafía firme, como si cada palabra hubiese sido pensada con frialdad,
pero también con una extraña forma de respeto. La madre la abrió con manos temblorosas y leyó: Doña Elvira, sé que estas palabras no cambian nada, que no la traen de vuelta, y que después de lo que vivieron, cualquier cosa que venga de este mundo en el que yo estoy debe sonar falsa o inútil. Pero también soy padre, y también he perdido. La muerte de Valeria no fue orden mía. Fue un error de alguien que ya pagó por sus actos. Un idiota que confundió poder con rabia. Valeria era importante para nosotros, no por lo que hacía, sino por cómo era. Tenía luz, tenía carácter y tenía lealtad. Por eso me duele lo que le pasó. Porque se supone que los nuestros, los que trabajan con nosotros, no deben morir así. No deben terminar con miedo, ni traicionados, ni usados. Yo sé que usted no quiere nada de este mundo, y lo respeto. Pero también sé que ahora tiene que cuidar a las niñas, que el miedo no se va solo, y que el gobierno le va a dar muchas palabras, pero poca ayuda. Por eso le mando esto. No es un pago, no es una compra. Es lo que un hombre que carga muertos en su espalda puede hacer por una madre que no tuvo culpa de nada. Aquí van 34 millones de pesos. Úselos para lo que necesite. No tiene que agradecer, no tiene que responder. Nadie más la va a molestar. Nadie va a tocar esa casa. Nadie va a olvidar a Valeria. Se lo juro. Con respeto sincero, el Mencho. La madre de Valeria leyó la carta 3 veces. No lloró, no gritó. Solo se quedó sentada en la mesa, en silencio, con las manos cubriéndose el rostro. Las niñas no entendían del todo qué significaban esas cifras, ni por qué un hombre tan peligroso parecía más humano que quienes salían en la televisión prometiendo justicia y nunca aparecían. Pero entendieron una cosa: alguien poderoso estaba cuidando de ellas. No sabían si eso las tranquilizaba o las asustaba aún más. La bolsa sellada que acompañaba la carta contenía paquetes de billetes perfectamente enrollados y etiquetados. Estaban ordenados por denominación, protegidos con bandas elásticas, y dentro había un documento sencillo con una lista de propiedades, vehículos y cuentas en criptomonedas disponibles para traspaso. Todo hecho de manera de que ninguna institución pudiera rastrearlo fácilmente. Era dinero del narco, pero era real, tangible, innegable. La madre no tocó los billetes durante días. Los guardó en un armario de ropa de su hija, no porque los quisiera cerca, sino porque no sabía qué hacer con ellos. ¿Denunciarlos? ¿Rechazarlos? ¿Entregarlos a las autoridades que ni siquiera se habían presentado a verla? ¿O usarlos para empezar de nuevo en otro estado, lejos de todo? Pero por otra parte, Valeria, ¿cómo había conocido al Mencho? El origen de su vínculo no fue casual, tampoco fue planeado por ella. Fue una combinación precisa de necesidad, vulnerabilidad y destino. Valeria comenzó su carrera en redes sociales desde muy joven. Para los 20 años ya tenía miles de seguidores, colaboraciones con pequeñas marcas y una estética cuidada que le valió cierta notoriedad local. Pero lo que las redes no mostraban era su lucha constante con la inestabilidad económica. Su familia vivía al día, su clínica de belleza apenas se sostenía, y su sueño de crecer como empresaria se estrellaba contra la realidad de los gastos y la deuda. Fue en ese contexto que conoció a Ricardo N., alias el WR, uno de los operadores financieros del CJNG en Guadalajara. Él fue quien primero se le acercó, bajo la fachada de empresario que buscaba talentos emergentes para apoyar con inversiones. Le prometió solvencia, estabilidad, promoción y protección. Al principio todo parecía legítimo: depósitos mensuales, remodelación de su salón, publicidad pagada, cursos financiados por terceros. Valeria creyó que finalmente su suerte había cambiado. Pero lo que no sabía era que el WR no actuaba solo. Respondía directamente a alguien más, alguien que se mantenía lejos del ojo público, pero que controlaba cada movimiento importante dentro del cártel. Y un día, sin que ella lo supiera, su nombre llegó hasta los oídos del Mencho. Los informes indican que fue a través de un reporte interno que Nemesio supo de su existencia. Se decía que había una joven limpia, sin antecedentes, con fuerte influencia mediática y gran capacidad de persuasión. Una joven que con una sonrisa y un producto en mano podía justificar ingresos de hasta 300,000 pesos en un fin de semana sin levantar sospechas. Para un líder que siempre había priorizado la eficiencia sobre el escándalo, Valeria era una pieza de ajedrez que no podía ignorar. La primera vez que hablaron fue mediante una videollamada cifrada. Ricardo N. estaba presente. Le dijo que alguien importante quería conocerla. Valeria no preguntó quién, solo sonrió, algo nerviosa, y saludó. Del otro lado, la voz del Mencho no fue la que ella había imaginado. No sonaba como un monstruo, ni como un capo de película. Era tranquila, pausada,
como la de un tío que da consejos con autoridad. Le agradeció por su trabajo, por su discreción, y le dijo que si alguna vez necesitaba algo, él estaría ahí. Esa primera conversación no duró más de 5 minutos, pero fue suficiente para que algo cambiara. A partir de entonces las transacciones crecieron, las campañas se multiplicaron, las colaboraciones se convirtieron en transferencias en efectivo, y el salón pasó a ser una fachada cuidadosamente diseñada para lavar dinero. Valeria recibía paquetes con efectivo, que luego ingresaba como pagos por servicios cosméticos o cursos. Cada cliente falso era una línea más en un libro de contabilidad ficticio. Y con cada mes los montos aumentaban, de miles a cientos de miles, de cientos de miles a millones. Pero lo más insólito fue lo que ocurrió en su segundo encuentro con el Mencho. Esta vez fue presencial. Ocurrió en una finca blindada en las afueras de Puerto Vallarta. Ella fue llevada sin saber exactamente a dónde. El trayecto fue largo, con ventanas cubiertas. Al llegar la esperaban 2 hombres armados. La guiaron hasta una sala sobria, donde Nemesio la esperaba con camisa sencilla, sin escoltas visibles, solo una taza de café sobre la mesa. «Tú ya no eres una invitada», le dijo. «Eres parte de esto, y si eres parte yo te protejo». Aquel día hablaron durante horas, sobre negocios, sobre dinero, sobre la diferencia entre poder y fama. El Mencho le explicó cómo la verdadera influencia no era la que se ve, sino la que opera en la sombra. Le mostró documentos, cifras, esquemas de lavado que atravesaban criptomonedas, cuentas en Panamá y propiedades en Colombia. Valeria lo escuchaba con atención, sorprendida por la frialdad con la que alguien podía mover millones sin pestañear. No era fascinación lo que sentía, era respeto, y también cierta admiración por la capacidad de control que él ejercía. Desde entonces la relación se volvió más cercana. Ella no era una sicaria ni una operadora, pero era útil, era invisible. Podía viajar sin ser molestada, mover paquetes sin ser revisada, hablar en código sin levantar alarmas. El cártel le dio acceso a asesores, le proporcionó software contable y la convirtió en una especie de embajadora silenciosa del CJNG. Nadie lo sabía, nadie sospechaba, porque mientras en sus redes hablaba de superación femenina, en la trastienda de su salón lavaba dinero del narcotráfico internacional. Pero el vínculo con el Mencho fue más allá de lo funcional. En privado mantenía contacto frecuente. Él le mandaba mensajes cifrados, le daba consejos, incluso le enviaba libros para que abriera la mente. Una vez le envió una carta escrita a mano en la que decía: «Eres más peligrosa que muchos de los hombres que tengo armados, porque tú no disparas, tú convences, y eso es más valioso en este mundo». Valeria, por su parte, no era ingenua. Sabía en qué estaba metida. Sabía que en cualquier momento, si fallaba, podía desaparecer sin dejar rastro. Pero también sabía que dentro del monstruo que era el CJNG, ella había ganado un lugar que pocas personas, y menos aún mujeres, habían conseguido: la confianza directa del jefe. Eso la hacía poderosa, eso la mantenía a salvo, hasta que cometió un error. No fue un fallo financiero, ni una traición, fue algo más humano. Una vez, en un live, bromeó sobre los hombres que no aceptaban un no por respuesta. Dijo entre risas: «Algunos creen que porque te regalan algo ya los debes. Patéticos». No mencionó nombres, no miró la cámara con malicia, pero el WR se dio por aludido, y en su ego herido, decidió actuar por su cuenta. La mató en público, sin autorización, sin esperar la reacción de arriba. El resto ya es historia conocida. ¿Y ahora qué haría la familia de Valeria? ¿Qué decidirían? Pasaron varias horas desde la entrega de aquel mensaje. Afuera comenzaba a clarear. Las luces naranjas de los postes se apagaban lentamente, mientras la ciudad despertaba sin saber que en una modesta vivienda, marcada por la tragedia, una familia estaba decidiendo entre quedarse o desaparecer. El reloj marcaba las 6:22 de la mañana cuando doña Elvira, la madre de Valeria, rompió el silencio. Caminó hacia la mesa, se sentó frente al sobre, lo miró un momento largo y luego levantó la vista hacia sus hijas y su cuñada. Tenía la mirada firme, pero la voz cargada de un cansancio que no nacía del insomnio, sino del dolor acumulado. Respiró hondo, y entonces lo dijo: «Nos vamos». Las chicas la miraron sin entender. Era como si esperaban que agregara algo más, una explicación, un destino, un plazo. Pero ella simplemente repitió: «Nos vamos de este país. Ya no hay nada aquí que pueda devolvernos a Valeria.
Y si nos quedamos, lo único que puede pasarnos es que nos arrebaten algo más. La tía quiso responder, pero Elvira fue más rápida. Golpeó con suavidad la mesa con la palma abierta, no para imponer miedo, sino para exigir atención. No es un capricho, es sentido común. Nos han metido en un juego que no pedimos. A mi hija la mataron frente a miles de personas y ahora tenemos dinero manchado en la casa. Vigilancia armada afuera y ni una sola autoridad nos ha llamado. Esto no es vida. Esto es una bomba con la mecha encendida. Las palabras eran duras, pero verdaderas. No había un solo argumento que pudiera rebatir esta realidad. Habían vivido el infierno sin buscarlo, y ahora con los ojos del país encima y el respaldo silencioso del cártel más poderoso de México, se encontraban atrapadas en una paradoja. Estaban más seguras que nunca, pero también más expuestas, más vigiladas, más vulnerables. ¿Y a dónde?, preguntó finalmente la hermana menor, con un hilo de voz. «A donde podamos», respondió Elvira sin dudar. «A donde nadie nos conozca, a donde seamos solo unas extranjeras más. No quiero lujos, no quiero una casa grande. Solo quiero que ustedes puedan salir a la calle sin mirar para atrás, que puedan respirar sin sentir que hay una mira apuntándoles a la nuca». El ambiente se volvió denso. Las lágrimas comenzaron a rodar, pero no hubo gritos. Era una decisión tomada desde la razón, no desde el impulso. Y tal vez por eso dolía más, porque era la despedida final no solo de Valeria, sino de todo lo que habían conocido, su barrio, sus recuerdos, sus raíces. Elvira se puso de pie, fue hasta el cuarto de su hija, abrió el armario donde había escondido la bolsa de dinero, la cargó como si pesara toneladas y la colocó en el centro de la sala. Nadie dijo nada mientras ella abría los paquetes, uno por uno, y comenzaba a contar con la precisión de quien sabe que su futuro depende de cada billete. «No es justicia, no es paz, es lo que hay», murmuró. «Y si eso es lo que me dejó el crimen que mató a mi hija, al menos que me sirva para salvar a las que aún tengo». Durante las siguientes horas, la casa se convirtió en un centro de planificación silenciosa. Buscaron en internet países con entradas sin visa. Le preguntaron a una amiga de confianza sobre trámites de residencia en el extranjero. Consultaron precios de vuelos, fechas de salida. Todo se hizo con cautela, sin dejar huellas electrónicas, sin comentar nada con vecinos o conocidos. Era una fuga discreta, una huida entre sombras. Una de las sobrinas preguntó si sería seguro usar el dinero en efectivo. Elvira la miró y le dijo: «Es dinero que no puede ir al banco, no puede ir a Hacienda, no puede ir al SAT. Es dinero que solo puede usarse rápido, en efectivo, como se usa el tiempo cuando sabes que alguien viene por ti. Vamos a cambiar lo justo, lo suficiente. El resto lo vamos a enterrar, a regalar, a quemar si es necesario. Pero no nos vamos con una deuda más, ni con el alma más sucia de lo que ya nos dejó este país». Hicieron maletas pequeñas, nada llamativo, nada lujoso. Ropa básica, documentos esenciales. Quemaron fotos, borraron redes sociales, dejaron atrás recuerdos, cartas, diarios, ropa de Valeria. El dolor más grande fue cerrar la puerta de su habitación y no saber si volverían a verla alguna vez. Cuando llegó la noche y los furgones siguieron su patrullaje habitual, Elvira salió con una manta en la cabeza y se acercó a uno de los vehículos. Tocó suavemente la ventana. El conductor bajó el cristal y la miró sin expresión. «Dígale al patrón que gracias, pero que no queremos más. Dígale que esto no es odio, es miedo. Dígale que esta familia ya perdió demasiado y que si nos cuida, lo mejor que puede hacer por nosotros es dejarnos desaparecer». El hombre asintió. No hizo preguntas, no pidió detalles. Solo subió a la ventana, encendió el motor y se marchó. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.